Buenas, increados. Hoy quería contar una historia de terror, ¿vale? Esto se supone es una historia de terror, no es real, ¿vale? Entonces, YouTube, por favor, lo que voy a contar no es real. No sé, me he levantado inspirada y bueno, os voy a contar una historia que se me ha ocurrido de una forma improvisada. No voy a poder ni leerlo ni nada. Prefiero hacerlo así y ya está, ¿no? Bueno, pues empieza la historia. Es el año sin año, ¿no? El comienzo de la historia de la humanidad. Nos encontramos con dos seres completamente diferentes. Son como un espejo invertido. Uno es de una forma completamente diferente y opuesta a la otra. Yin y Yang, ¿vale? Porque estamos en el mundo, en esta historia de terror, estamos en el mundo de Yin y Yang, dos fuerzas completamente opuestas luchando entre sí. Hay una que sigue un origen contrario a la otra, obviamente. Una entonces que su origen o su búsqueda lo simbolizan con una cruz azul, ¿no? Y otros con una cruz roja. Los de la cruz azul son neandertales y los de la cruz roja son los cromañón. Los neandertales son sedentarios y los cromañón siempre están haciendo una diáspora, siempre están moviéndose de un sitio a otro continuamente, ¿vale? Los neandertales de la cruz azul construyen edificaciones, fortalezas, para de alguna manera poder bloquear la entrada de los otros, ¿no? Los cromañones continuamente están intentando entrar por activa y pasiva a la fortaleza neandertal. Esta fortaleza no quiere saber nada de los cromañón, absolutamente nada, ¿vale? Pero llega un momento el cual, por circunstancias de la vida, acaban entrando, acaban saqueando y violando a las mujeres neandertales. Ahí empieza una mezcla, un mestizaje entre la cruz roja y azul. De aquí nacen la cruz amarilla, diríamos, ¿vale? Luego, por otro lado, hay otros que son como más primitivos, los cuales pasan de todo porque es como que su cerebro no va a más, ¿no? No va ni razona, ni simplemente es muy instintivo, muy animal, muy primario y va a su bola, ¿no? Lo que pasa que obviamente al ser tan instintivo es algo tóxico, ¿no? Para los de la cruz, en especial para los de la cruz azul. Pero bueno, son insignificantes porque de alguna manera esta gente, al no tener raciocinio, carecen también de inteligencia, ¿vale? Son muy simples. Estos son los sin cruz, los voy a llamar. ¿Qué sucede? Que bueno, a lo largo de la historia, de mi historia de terror inventada, que no existe, a lo largo de esta historia siempre hay mezclas raciales entre yin y yang, en la cual en esas mezclas de esta novela oral vemos que la gente pierde las habilidades de una parte y se incrementan las partes más dominantes de los otros, ¿no? De la cruz roja, los cruz roja. De alguna manera, la genética de los cruz azul
los neandertales es recesiva, ¿vale? En mi historia estamos en un mundo material, el cual es energía ralentizada, energía densa y pesada. Es como que existen diferentes mundos vibracionales en los cuales en cada rango, cuanto más bajo el rango, más densa la energía y más pesada y más tóxica, ¿no? Lo que podemos ver en este mundo es que al estar caídos en esa energía material, en esa materia tan ralentizada y pesada, obviamente la genética de los cruz azul es como que tiene menos fuerza, ¿vale? Tendría más fuerza la genética de los neandertales en un mundo más sutil, más afín a su genética, a su vibración, a su energía, ¿no? Porque la genética de los los cruz azul es mucho más sutil, o mucho más alcalina, o mucho más rápida, diría. ¿Vale? Olvidad alcalino y ácido. Es energía más rápida, más veloz, más cerca de la potencia del éter, diríamos, ¿no? De donde se crean los elementos, donde se crea la energía, porque la energía es una degradación de la potencia. En la potencia no existe la energía, no existe el tiempo, no existe el espacio, existe simplemente la nada, el vacío, ¿vale? Entonces, depende de la vibración de tu energía, va a estar más adaptada o menos a el plano el cual te encuentras. Esto es mi novela, ¿vale? No tiene por qué ser real. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un mundo, vamos a situarnos. En mi novela estamos en un mundo infernal, aunque hay infiernos aún mucho más densos, pero muchísimo más. Pero bueno, estamos en una especie de infierno no tan bajo, ¿vale? Y ahí obviamente manda el gen dominante, el cual es más ralentizado y más negativo que otro que sea más positivo, ¿no? En este caso el de los cruz azul. Mira, los voy a llamar verde, ¿vale? Los cruz verde. ¿Qué sucede? Que cuando se mezclan, en mi historia, se mezclan, es que lo repito muchas veces porque YouTube no quiero que se piense que estoy hablando de algo real, ¿vale? Porque puede considerar que es que estoy hablando de una historia real y como voy a contar cosas muy fuertes que se me han ocurrido, porque soy así, ¿no? Quién sabe, me lo pueda eliminar, ¿no? Entonces, ¿vale? Y bueno, iba diciendo que cuando se mezclan los cruz verde con los cruz roja, el 90% de las veces se manifiesta el gen dominante, que es de los cruz rojo. ¿Por qué? Porque es una genética muy ralentizada que vibra, que es compatible con el exterior, que también es así. Es ralentizado, como ya he explicado antes. Espero que no haya ninguna duda ni ningún problema en entender esto, ¿vale? Es un poco metafísico, un poco abstracto y a lo mejor hay gente que no lo consigue entender, ¿vale? Pero yo espero hacerme entender. ¿Qué sucede? Que, bueno, hay mucha gente de los neandertales que de alguna manera han conseguido no mezclarse con los cruz rojo, huyendo o peleando, ganando la batalla, fortaleciéndose más en sus fortalezas, con armas, con vigilancia, alerta máxima, etcétera, ¿no? Pero claro, hay otros que no han tenido esa misma suerte o no se han preparado mejor, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que bueno, que va pasando el tiempo a lo largo de los siglos,
todo cada vez es mucho más confuso, ¿no? Porque ya al final, al mezclarse, al haber mezclas, al haber diferentes teorías de esto está bien, esto está mal, al no saber realmente las cosas, porque la gente empieza a olvidar su pasado por no prestarle demasiada importancia o atención al pasado, pues empiezan a perder su origen, sus ancestros, sus raíces, su verdad, ¿no? Su verdad. Entonces llega un momento que los Cruz Rojo o Cruz Roja son tan sumamente estrategas, sumamente astutos, sumamente retorcidos, que empiezan a idear un plan muy bien organizado, ya que a diferencia de los Cruz Azul o Verde, los Cruz Roja tienen una mente colmena. Es como que en todos ellos actúa la misma mente, ¿no? Y como una mente de abeja, por ejemplo. Una mente colmena, vamos a llamarlo así, ¿vale? Me estoy inventando la historia así de forma improvisada, ¿vale? Espero que a la gente no le importe que lo haga de esta manera, ¿vale? Pero no me apetece escribirlo y luego leerlo, prefiero ir contándolo así. ¿Qué sucede? Que esta gente idea un plan, ¿vale? Y dicen, ¿cómo podemos terminar de mezclarnos con absolutamente todos para que pierdan su conexión otra vez al espíritu, ¿no? Es como que ha habido una caída, una especie de caída espiritual, la cual la gente se ha quedado atrapada en un plano físico muy duro, muy chungo, un infierno, un tipo de infierno, que claro, es más difícil y más mecánico volver a acceder otra vez a los otros mundos más sutiles hasta llegar ya al mundo increado. Un mundo increado en el cual solo existe un vacío, el cual no existe nada físico, no existe esa personalidad que nos diferencia unos de otros, simplemente existes tú, eres tú, es la eternidad, la omnipotencia, la omniconsciencia y todo lo que empiece por omni, ¿vale? Y claro, en esa caída es muy difícil luego retornar otra vez a tu origen, ¿no? Pero es como que esas cruces, Cruz Roja, cromañones, necesitan idear algo porque son, ¿vale? En mi historia los voy a poner como que son un cáncer muy tóxico, como el cáncer que mucha gente tiene a lo largo de su vida, que bueno, el cáncer lo tenemos todos, se supone, pero no está activo, está latente, ¿no? Pues de alguna manera, en mi historia, los Cruz Rojas son un cáncer que está latente, todavía no está empezando a hacer daño del todo, ¿no? Y bueno, este cáncer, ¿qué busca siempre? Pues como los zombies, ¿no? Busca contagiar al resto de células sanas y hacer enfermar todo, absolutamente todo, y que se cree el caos, ¿no? Y ellos quieren ser eternos, se quieren inmortalizar, ¿vale? Como una célula cancerosa que busca la eternidad, o sea, la eternidad, busca la inmortalidad, perdón. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como son muy débiles ellos, para conseguir dar batalla a los Cruz Azul, a los neandertales, diríamos, como son tan débiles y se ven tan, de alguna manera, que necesitan de alguna manera alguna fuerza externa, deciden hacer un pacto con un demonio, ¿no? Ese demonio les va a dar ventaja y les va a dar las directrices para poder destruir desde dentro a los neandertales. ¿Qué sucede? Que en efecto es eficaz ese pacto. Es un pacto el cual esta gente ya se ata a ese demonio
le deben culto, le deben adoración, etcétera, le deben elevación y le deben, ¿qué podríamos decir? Le deben también días de sangre o de sacrificio, siempre de sangre neandertal, ¿no? Pues nada, llega un momento entonces que se hacen con el poder político de estas culturas, las culturas neandertales, y empiezan a borrar la historia real y el origen de toda esta gente, ¿no? Y empiezan a decirles, una vez ya les han mestizado a todos, pero sigue siendo, de alguna manera, ese mestizaje aún está más cerca de esa conexión espiritual que de esa desconexión en la cual están los Cruz Roja. Están muy desconectados. Por eso, de alguna manera, son así, ¿no? Son como esa especie de cáncer, porque es como en una célula cancerosa. Una célula cancerosa, como le ha faltado oxígeno, se ha aislado y entonces, para no morir, para sobrevivir, se ha transmutado en una célula cancerosa, ¿vale? Ácida. Y entonces ahí esa desconexión, ¿vale? Por la falta de oxígeno, que es que le da esa especie de conexión entre células y el cuerpo, ¿no? Pues algo así les pasa a los de mi historia, que son los Cromañón Cruz Roja. ¿Qué pasa? Que los Cromañón, una vez ya han conseguido infiltrarse en el poder, haciendo caso a este demonio de todo lo que tienen que hacer, empiezan a meter muy progresiva y lentamente en la cabeza de los neandertales que los neandertales se extinguieron, nunca sobrevivieron. Y los neandertales obviamente ya están mestizados todos, la mayoría dicen, pues mira, puede ser, ¿no? Pero ellos siguen teniendo sangre neandertal. O sea, los cromañón les hacen creer que ellos son una mezcla entre cromañones y los sin cruz. Pero que con los neandertales jamás se pudieron reproducir porque decían, crean incluso libros de historia en los cuales decían que los neandertales y los cromañón no tenían la compatibilidad sexual de reproducción sexual. Eran incompatibles, entonces jamás se pudieron reproducir, y como los neandertales se extinguieron, pues ellos entonces se inventan que son unos mestizos entre los incruces y ellos, y los cromañón, ¿no? Y que ellos, al ser cromañones puros, pues son, diríamos, la raza elegida, ¿vale? Entonces la raza elegida por a su demonio, lo pintan como un ser de luz, como el dios que ha hecho posible todo este mundo. También hacen creer que este mundo es maravilloso, es un verdadero paraíso, y empiezan a darle la vuelta a la tortilla en absolutamente todo, ¿vale? Empiezan a inventarse que A es B y B es A, ¿vale? Y que ellos son pecaminosos, son el pecado absoluto, ¿vale? ¿Qué sucede? Que llega un momento que ya se revela el pueblo neandertal y les dice alto. Ya estamos cansados, ya sea lo que sea, de dónde vengamos, qué tal, qué pascual, no vemos justo esto, ¿no? Se crea una guerra la cual les sale las cosas patas arriba a los cromañón y la pierden obviamente porque los neandertales de alguna manera tienen mucha voluntad, mucha fuerza, mucho coraje, cosa que los cromañón son más sucios, siempre juegan cobardemente a las espaldas, siempre con mentiras, siempre con astucias retorcidas, siempre ocultándose como ratas, como cucarachas, ¿no? Entonces, acaban perdiendo la batalla estos engendros y claro, ¿qué pasa? Que esperan. Dicen, vamos a esperar, vamos a dar un tiempo que esta gente se olvide de nosotros y ya cuando se queden más, ¿cómo diríamos? Que estén
con la guardia en desalerta, con la guardia baja, volvemos a atacar, volvemos a infiltrarnos, etc. ¿Vale? Porque esta alerta permanente llega a esa fagocitación, diríamos, la cual crea al final esa ventaja de los Cro-Magnon, ¿no? Entonces llega ese día, siglos después, en el cual ya aprovechan otra vez su oportunidad, se vuelven a infiltrar, etc. Y dicen, nos falló la primera trampa en su día que hicimos, ¿no? Vamos a pensar otra mejor. Y cada vez su estrategia la van perfeccionando más. Su estrategia de destruir, de dividir, de mezclar, etc. Cada vez lo van perfeccionando más porque ellos sí tienen memoria, sí todo lo recuerdan, todo lo escriben, todo, etc., ¿no? Los neandertales carecen de ingenuidad, o sea, carecen de astucia, de memoria muchas veces, y claro, son muy ingenuos, muy inocentes, y de eso se aprovechan al final, de eso tienen ventaja los Cro-Magnon, porque al final estamos viendo que de las debilidades de los neandertales se aprovechan los Cro-Magnon. Y es una de esas, ¿no? Ellos primero estuvieron escaneando al enemigo muy de cerca, ¿no? Ellos, en las épocas en las que violaban a muchas mujeres neandertales, en las cuales las tenían de esclavas, de prisioneras, en mi historia, de nuevo lo repito por si YouTube... En esas épocas ellos estuvieron investigando y estudiando científicamente y de todas las maneras posibles a los neandertales que tenían cautivos y prisioneros. Querían saber absolutamente todo de ellos, cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus puntos altos, fuertes, etcétera, las características que tenían, todo, ¿vale? Entonces ellos ya aprendieron a leer al enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Cómo actúa? Todo. Y ese era otro punto a favor de ellos, ¿no? Conocer sus debilidades sin que el enemigo supiera que le conocen mejor que a sí mismo. ¿Por qué? Porque, claro, ellos cogen esclavos y los de esa especie no saben qué van a hacer con esos esclavos, y mucho menos con lo inocentones que son, de alguna manera, ¿no? Y, ¿qué sucede entonces después? Pues empiezan a crear una especie de triple cadena mental. Es decir, dicen, vamos a crear unas guerras ficticias entre nosotros, vamos a poner a uno como el bueno y a otro como el malo, pero lo que no van a saber es que el que pintamos de bueno está con nosotros. ¿Vale? Vamos a conducirlos a lo que queremos y nosotros, cuando llegue el momento, diremos que hemos sido víctimas de los del otro polo, el polo opuesto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se crea una primera guerra de especies, ¿no? Entre los mestizados neandertales y los Cro-Magnon, ¿no? Pero un mestizado que ya está muy degradado al final, de tanto mestizarse, hay veces que el gen negativo ya está al 90% en su genética, ¿no? En su sangre, en su forma de pensar, en su psicología. Y entonces se hace uno de ellos, de los Cruz Roja. Así que se lo venden como un salvador, como un nuevo liberador de masas, como el mejor carismático de todos los tiempos, como el que necesitan toda la especie mestiza neandertal, ¿vale? Entonces llega un momento el cual hacen que desarman a la especie mestiza neandertal, que ya de verde, o sea, de azul, de cruz azul,
bueno, de cruz verde, perdón, ya se vuelven cruces azules, ¿no? Esa es la simbología que cada vez se va degradando más y más y más, ¿no? De esta gente. Entonces, ¿qué sucede? Este que está vendido, que es uno de ellos, aunque tenga físicamente el mismo aspecto de los neandertales, su psicología es cromañón. Este entonces empieza a desarmar a toda la especie neandertal, medio neandertal diríamos, la empiezan a desarmar completamente, ¿vale? Poniendo excusas de no necesitamos armas, porque tal, porque pascual, bla, 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 bla. Y empieza a debilitarlos, empieza a dividirlos. Oye, mejor que vayáis a este sitio, a investigar aquí, a ver si van a venir por aquí, ahora vosotros también por allí, tal, 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 tal. Avisa entonces a los cromañón y les dicen, vale, ya está, toda la especie neandertal ya está desarmada y dividida. Es el momento de atacar aquí, en este punto. Pierden la guerra y entonces a los niños que han quedado sueltos por ahí les empiezan a comer la cabeza y a decirles que los cromañón siempre fueron las víctimas de los mestizos neandertales, que eran además xenófobos, vamos a poner especienófobos, ¿vale? Eran especienófobos, ¿no? Les tenían odio, se creían los mejores, se creían mejores, mejor especie, bla, 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 bla. Y entonces les hacen sentir culpables a estos descendientes de la raza mestiza que ha perdido la batalla, ¿vale? Por una trampa traicionera, cobarde y rastrera de los cromañón. Claro, pasa el tiempo y empiezan a ver de nuevo cosas raras. Dicen, pero vamos a ver, ahora están manejando en el poder los cromañón, pero siento que estoy trabajando para ellos y lo que me dan a mí de ganancias es una miseria. O sea, no puedo vivir así. Si hay muchas más, yo sé que hay muchos recursos y muchas formas de poder tener abundancia trabajando incluso menos. ¿Qué está pasando, no? El pueblo, o sea, la especie, esta especie neandertal, ya de nuevo empieza a ver que las cosas son muy extrañas, ¿no? Y más cuando cada vez los cromañón se están aprovechando más y más y más, casi asfixiándoles, sin ahogarles del todo, pero ahí con la asfixia, de que además, esto ya milenios después, empiezan a ver que hay como un experimento que se ha hecho de mezclar ahora a los neandertales con los sin cruz, ¿no? Ahora les mezclan con esos y empiezan a ver otro tipo de mestizaje mucho más degradado que el anterior y así, ¿no? Luego los sin cruz con los rojos, luego los rojos con los verdes con tal, y de esa mezcla se vuelve a mezclar otra vez con otro, haciendo un experimento, y entonces empiezan a haber diferentes mestidades, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez los neandertales se sienten más divididos, ¿no? Ya no es una unión como antiguamente en la que eran la misma, de alguna manera, la misma especie, aunque fuera mestizada la misma especie, al final. Ahora no, ahora ya hay muchísimos tipos de especies diferentes por un montón de tierras diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que claro, hay menos afinidad entre especies, ¿no? O sea, los mestizos neandertales más, de alguna manera, de energía más sutil, son menos afines a los neandertales que se han mestizado con los sin cruz, diríamos, ¿no? Y que se volvieron a mestizar con los sin cruz otras 5 o 6 veces más, ¿no? O sea, de un mestizaje entre neandertal y sin cruz, de ese mestizaje vuelven a mestizar otra vez a este que ya está muy degradado, otra vez con los sin cruz, ¿no? Y así, y así, y así, y cada vez eso se va
en mi historia lo pongo como que la energía de ese avatar se ralentiza más y al final se ralentiza más su cerebro, su mente, su psicología y se vuelve más malo, ¿no? Más desconectado de su esencia, de su origen, de su espíritu, ¿no? Entonces, claro, hay menos afinidad entre los neandertales que al menos son, traduciendo, mucho más puros que los otros, ¿no? ¿Qué sucede? Que llega un momento que los Cruz Roja obligan a los Cruz Verde a acoger a los mestizados sin cruz en sus pueblos, ¿no? En sus territorios. Ellos estaban muy bien en su territorio, aunque estuvieran muy esclavizados, trabajando demasiado por poco, etcétera, etcétera. Pero al menos estaban en su zona de confort, donde se sentían más o menos bien resguardados y más seguros, ¿no? Lo que muy pocas veces sabían a lo largo de los siglos es que los Cruz Roja, voy a poner que cogían niños, ¿no? Era la caza de niños. Y cogían siempre niños o sin padres o niños muy pobres que el padre no podía hacer nada porque... ¿Vale? Porque al final los Cruz Roja habían creado diferentes niveles de poder, una jerarquía de poder, ¿no? Dependiendo de cuanto más trabajes, más esclavizado y más sumiso seas, más poder vamos a dar a ti, ¿no? Y entonces había diferentes niveles de jerarquía. Lo que pasa que, claro, al final llegaba un momento que por más que trabajabas, te seguías sintiendo muy corto de abundancia, ¿no? Igualmente. Era una especie de usura, la cual parecía